pero para ilustrar la diferencia entre conflictos y situaciones de inclinación escolar o situaciones de bullying, porque a veces siento que se confunden y para nosotros es muy importante tener muy claras esas diferencias. Estos son dos situaciones que en realidad son muy típicas, no son las situaciones más extremas, son situaciones que hemos recogido nosotros en nuestras investigaciones. Simplemente traje unas que fueran como muy representativas de tipo de situaciones con las que nos encontramos. Entonces, este es un conflicto narrado por ellas. Estas son dos niñas de quinto grado, de más o menos 11 años, que son amigas, ¿sí? Y después llega una nueva que se llama Manuela y empieza a ser amiga de Roselia. Esto muchas veces entre niñas genera conflictos. Es curioso, entre niños no. En fin, sigamos. Entonces, allí ¿qué pasa? Roselia empieza a tener una situación de conflicto porque Manuela quiere ser su amiga, su única amiga, su mejor amiga, y Lisa también. En ese caso, Lisa le dice no se junte con Manuela, y Manuela le dice a Roselia no se junte con Lisa. Lo siguiente que pasa en la situación es que Lisa va donde Rodrigo y le dice, dígale a Roselia que es una estúpida por meterse con Manuela. ¿Y qué hace Rodrigo? Va donde Roselia y le dice, Lisa dice que usted es una estúpida por meterse con Manuela. Roselia, su reacción es que va donde Lisa y dice, dígamelo en la cara. Lisa le dice, ábrase, no sé si esta expresión existe aquí, es como váyase lejos, ¿sí? Y la respuesta de Roselia es una cachetada. Después de esto, Lisa va donde su mamá y le dice, Roselia me pegó. Y yo no sé si aquí pasaría lo mismo. La mamá va donde la mamá de Roselia y le dice, su hija le pegó a mi hija. Y en muchas de las situaciones que nosotros analizamos, la respuesta de la mamá de Roselia es pues una respuesta agresiva a la mamá de Lisa, y nosotros hemos recogido muchas historias de conflictos que se vuelven un conflicto entre padres de familia. En este caso, la mamá de Roselia le dijo a Roselia, usted maneje sus problemas sola. Y ahí iba cuando yo hice la entrevista. Ahí iba la situación. Quiero eso contrastarlo con las situaciones de bullying, las situaciones de intimidación, porque esto para nosotros es claramente una situación de conflicto, una situación en donde hay dos amigas que tienen intereses que en este caso pueden ser contradictorios, aparentemente incompatibles, y esta situación se puede manejar de maneras constructivas o de maneras destructivas. Pues, digamos, seguramente ustedes conocen esta manera de clasificar los conflictos, dependiendo de la dimensión de qué tanto está queriendo favorecer los intereses personales, cruzado con la dimensión de qué tanto está demostrando una preocupación por la relación. Y entonces, imponerse es cuando quiere favorecer los intereses personales, dándole poca relevancia a la relación. Aquí estarían los comportamientos agresivos. El otro extremo es dejarse, es por favorecer la relación, entonces ceder en sus intereses personales, y pues cuando uno está evadiendo a la persona, no está ni favoreciendo los intereses personales ni favoreciendo la relación, y pues lo que buscan todos los programas de manejo de conflictos es llegar hasta acá, estrategias en donde se busquen consensos, acuerdos, por medio del diálogo se pueda negociar, se pueda lograr pues en algunos casos con la intervención de una tercera persona se puede hacer una mediación que logre favorecer los intereses personales sin hacerle daño a la relación, ¿sí? Lo que nosotros vemos en términos generales es esto. Aquí puse los porcentajes, lo puse en tamaño de letra, y en la mayor parte de los casos que nosotros recogemos, lo que buscan los niños, niñas de edades escolares es sobre todo imponerse. Y fíjense, buscar los consensos es bien pequeño, ¿sí? Bueno, eso entonces los quería contrastar con situaciones de bullying, situaciones de intimidación. En situaciones de intimidación, de nuevo voy a contarles de un caso, no es el caso más extremo, pero es un caso muy típico. Esto es una estudiante de universidad
universidad recordando su época de colegio y dice: en el pequeño grupo de nerds había un niño muy particular, tenía las características típicas de la película Los Nerds. Mis amigos y yo molestábamos a todos todo el día, pero este personaje tenía algo que llamaba principalmente mi atención. No podría decir exactamente qué era, me parecía lento, indefenso, sin alientos de defenderse. Me pasé todo ese año llamándolo Cacufo, Dientón y una cantidad de sobrenombres que ya ni recuerdo. Esto fue en quinto de primaria. Entonces, si ven aquí, es algo que está pasando mucho tiempo, es todo un año, ¿sí? Y continúa en el siguiente año, en sexto. Mis dos mejores amigas y yo estábamos un día en mi casa buscando algo que hacer. No sé de dónde surgió la idea de llamar a Camilo a molestarlo. Este no es el nombre de verdad. Se nos ocurrió una fantástica idea. ¿Por qué no llamarlo y decirle que yo quería ser su novia? Eso hicimos. Una de mis amigas adoptó el papel intermediario, lo llamamos y ella le dijo que en realidad lo que pasaba era que él me gustaba y que quería ser su novia. Al día siguiente, en el colegio, mi amiga fue y le preguntó que si él quería ser mi novio. ¿Qué se imaginan que va a responder? Increíblemente, después de tanto tiempo de maltrato y burlas, Camilo dijo que sí. Durante unas horas estuvimos muy entretenidas escribiéndole cartas, diciéndole lo mucho que me gustaban los dulces y los chocolates. Finalmente me cansé del jueguito y lo que hice fue, tal vez el momento que recuerdo con mayor dolor, fui donde Camilo y delante de otros niños le dije algo así: usted y yo no somos novios, creyó que yo me cuadraría con alguien como usted. No. Bien, entonces, pues esto claramente es una situación en donde hay un desbalance de poder. Hay unas que son más populares, que forman un grupo. Hay alguien que es Camilo, que es más vulnerable, que parece estar solo. Y estas personas que tienen más poder están burlándose permanentemente de esa persona. Digamos, eso diferencia las situaciones de bullying de las situaciones de conflictos. Entonces, digamos, los conflictos pueden ser constructivos si son bien manejados, si son manejados de manera que no estén ni cediendo ni usando la agresión. La intimidación, hay un desbalance de poder, hay agresión repetida y sistemática, y entonces lo que buscamos frente a la intimidación es encontrar las mejores maneras para frenarlo rápidamente. Frente a los conflictos, lo que se busca es encontrar maneras para manejarlos constructivamente. La mediación, y esto, digamos, quiero resaltarlo porque, digamos, me preocupa cuando la mediación se usa para el manejo de la intimidación o el manejo del bullying. La mediación por parte, especialmente la mediación por parte de compañeros, donde hay estudiantes que se han capacitado para mediar los conflictos entre los compañeros, esa es muy útil para el manejo de los conflictos, pero cuando hay una situación de bullying, hay un desbalance de poder tan fuerte que para un estudiante es muy difícil compensar ese desbalance de poder y se puede convertir en una nueva situación de victimización, donde esté, digamos, una víctima como Camilo. Es decir, yo no sentaría a Camilo en un proceso de mediación con estas niñas que están burlando de él, porque pues fácilmente Camilo va a estar con mucho temor durante la mediación y pues las otras pueden fácilmente burlarse del proceso y agredirlo durante el proceso o incluso después. Bueno, entonces ahorita sí quiero pues centrarme en aquello que quería contarles hoy sobre lo que nosotros sabemos sobre las capacidades que son más útiles y que más pueden servir para el manejo de estas situaciones. Entonces quiero concentrarme en 8 lo que en Colombia y en otros países también se conoce como competencias ciudadanas. En otras partes se habla también de competencias socioemocionales, y 8 que distintas investigaciones han ido mostrando que son cruciales. No tengo tiempo para contar estas investigaciones, pero digamos es digamos muy claro que estas son fundamentales. Hay algunas que son más emocionales, que tienen que ver con procesos de manejo emocional, de las emociones propias, las emociones de otros. Hay otras que son puramente cognitivas y hay otras que tienen que ver con cómo me comunico con otros. En términos emocionales, para el manejo de los conflictos, digamos, una de las fundamentales es el manejo de las emociones y especialmente el manejo de la ira. Y digamos, el manejo de la ira es la capacidad para identificar las propias emociones y identificar cuando uno está muy bravo, y si no maneja esa emoción, o sea, aquí utilizan la palabra rabia. ¿Sí?
rabia es lo que le da a los perros. ¿También? Entonces, capacidad para identificar la rabia y saber cuándo, si uno no es capaz de manejar esa rabia, uno puede terminar haciéndole mucho daño a otros. Y eso es muy común en situaciones de conflicto. Y entonces, lo que voy a estar haciendo es presentando la competencia y mencionando como algunas de las estrategias que hemos usado para manejar, para desarrollar ese tipo de competencias. Entonces, una de las que más le han gustado a los estudiantes con los que trabajamos es la estrategia de Tuve la Tortuga, que digamos, es una estrategia inspirada en trabajos en psicología cognitiva conductual, en los cuales es como si, la idea es que sea como si los niños están en el caparazón, por dicho, son una tortuga que cuando tienen mucha rabia se meten dentro del caparazón, ¿sí? Y lo que hacemos es que ellos hacen así. Y entonces, ellos hacen así cuando tienen mucha rabia y después, cuando ya se logra calmar, ellos mismos deciden en qué momento salen del caparazón. ¿Sí? Y entonces, digamos, lo más relevante de esto es que les da un tiempo para que ellos se tranquilicen y al mismo tiempo están mandándole la señal a sus compañeros de, por favor, déjenme que necesito tranquilizarme, necesito calmarme. Cuando ya esté bien, entonces ahí vuelven y salen. ¿Sí? Otras similares son chocolate caliente. Es como pensar que uno tiene una taza de chocolate y necesita soplarla para lograr calmarse, entonces ahí están practicándolo. Respirar globo es una estrategia en la cual ellos se imaginan que están inflando un globo o desinflándolo, ¿sí? Y al hacerlo, lo que están haciendo están respirando, ¿sí? Y están, digamos, tranquilizándose con el uso de la respiración. Digamos, este tipo de estrategias las trabajamos con los niños en las clases, primero como un juego, ¿sí? Entonces les decimos, bueno, piensen la última vez que le dio mucha rabia, piensen en un conflicto que haya tenido y cómo se sintió, y entonces pues buscamos que sientan algo parecido a lo que sentían en ese momento, y ahí usamos estas estrategias y se van calmando. Pero esa no es la situación real. Digamos, la situación real es cuando ya pasa una situación de conflicto y ahí lo que hacen los profesores, las profesoras, es recordarles, acuérdense de Tuve la Tortuga, ¿sí? O acuérdense de Respirar Globo. Y entonces allí ellos usan esa estrategia. Y lo más valioso para nosotros ha sido ver que muchas veces son los mismos compañeros los que le dicen, oiga, haga Tuve la Tortuga, ¿sí? Entonces se crea como un control de grupo, donde es el grupo el que le está recordando las estrategias que aprendieron para el manejo de estas competencias. También ha sido interesante para nosotros encontrar que muchos de ellos van a sus casas y les dicen a sus padres, hagan Tuve la Tortuga. Y después los padres vienen a preguntarme de qué tortuga están hablando. Ya con más grandes, estamos empezando a trabajar más estrategias de meditación, de yoga y mindfulness. Esto todavía está, digamos, en pilotar. Con los más grandes no vamos a hacer una Tuve la Tortuga. Bien, quiero hablar de 3 competencias más cognitivas: toma de perspectiva, generación creativa de opciones y consideración de consecuencias. Todas estas están pensadas para el manejo de conflictos, ¿no? Toma de perspectiva es la capacidad de ponerse los zapatos de otros, pero digamos, a diferencia de empatía, aquí la toma de perspectiva es puramente cognitiva, es entender los puntos de vista de otros, entender que otros pueden tener un punto de vista distinto al mío, incluso cuando yo estoy en una situación de conflictos, entender que una tercera persona que estuviera viendo cómo estamos teniendo el conflicto vería la situación de una manera distinta, ¿sí? Empatía es mucho más emocional. Ya vamos a hablar un poco de empatía. Entonces, muchas veces los conflictos se ven bloqueados porque cada parte piensa que su versión de la situación es la verdad, ¿sí? Y es la única verdad. O sea, lo que pasó es lo que yo vi y punto, ¿sí? Lo que necesitamos desarrollar es esa capacidad para darnos cuenta que la otra persona puede tener una versión distinta, ¿sí? Y también puede ser una versión válida. Y muchas veces los conflictos se terminan en ese momento,
cuando terminan esas ambigüedades y cada uno entiende, pues que es que yo estaba viendo solamente una parte y la otra persona estaba viendo otra parte. Eso, pues es una de esas capacidades que hay que desarrollar con el tiempo, pero es algo que se logra hacer. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues hay muchas estrategias. Algunas son inspiradas en trabajos viejos, por ejemplo, algunos trabajos que han hecho los Feshbach. Una situación como, por ejemplo, una mujer sale a la calle con un abrigo muy grueso en un día soleado y caliente. ¿Por qué? Entonces allí como que lo llevamos a esforzarse, a tratar de entender algo que no es tan obvio al comienzo. Y ahí puede haber muchas razones, y esas razones pueden ser todas igual de válidas. ¿Sí? Hacemos también actividades de intercambio de sillas, donde ellos, por ejemplo, se cuentan un conflicto reciente y se hacen en parejas. ¿Sí? Y una persona le cuenta a la otra un conflicto reciente, y después tienen que repetir el conflicto, pero habiendo intercambiando los roles. Entonces una persona se cambia de lugar y se va al otro lado y la otra persona cambia. Eso, por ejemplo, también lo hacemos en trabajos en familia. Parte del trabajo que hacemos nosotros es visitando las casas de los niños que tienen más problemas de adicción. Y allí les preguntamos por conflictos recientes. Y siempre hay, pues en todas las familias hay conflictos recientes que tienen que ver con los hijos, y hay algunos que son muy típicos, y entonces les pedimos que nos cuenten esas historias, que nos cuenten ambas versiones. Están los niños, las niñas aquí, están los padres aquí, que nos cuenten la versión de los niños y la versión de los padres, y después hacemos el intercambio de sillas. Una persona se levanta, la otra persona se levanta, y tienen que reproducir la situación asumiendo esos roles distintos. ¿Sí? Ahí los estamos llevando a que tomen distintas perspectivas. ¿Sí? Hacemos juegos de roles, hacemos muchos juegos de roles realmente, donde les traemos conflictos muy típicos de ellos, ¿sí? Conflictos que hemos recogido nosotros en nuestras investigaciones, y les pedimos que una persona tiene que actuar en un rol, la otra persona tiene que actuar en un rol. No hay, digamos, un libreto definido, sino que tienen que improvisar desde, digamos, asumiendo las perspectivas que están descritas en los roles. Y los roles nosotros los escribimos de tal manera que no sea exactamente el mismo texto que recibe uno y que recibe otro, sino que hay diferencias justamente, diferencias de perspectivas. Y en el juego de rol entonces tienen que ir descubriendo que la otra persona tiene una perspectiva distinta. ¿Sí? Hacemos también trabajos de imágenes ambiguas, pues algunas de las más famosas. Esta yo no sé, vamos, ¿la conocen? Bien. ¿Sí ven allí? ¿Qué ven? ¿Sí lo vieron o no? ¿Qué ven? Un conejo, un pato. Okay. Bien. Las dos, ¿no? Esa es la idea. Justamente en conflictos hay distintas perspectivas. ¿Sí? Bueno, trabajamos también mucho en generación creativa de opciones. Y lo que sabemos es que muchas veces los conflictos se ven bloqueados porque están dos niños en una discusión, y uno propone algo, que lo que hay que hacer es algo, y el otro propone otra posición, y están bloqueados en esas dos posiciones, y cada uno está tratando de jalar para su lado, y se convierte en un juego de fuerzas a ver quién puede imponer su solución. ¿Sí? Cuando sabemos que si son capaces de generar muchas alternativas, pueden encontrar algunas que pueden favorecer a ambas partes. Entonces, la generación creativa de opciones es esa capacidad para imaginarse muchas alternativas. ¿Sí? Y esto es algo que al comienzo les cuesta trabajo, ¿sí? Pero poco a poco los niños y las niñas pueden empezar a generar muchas alternativas. Nosotros, hacemos, por ejemplo, concursos de alternativas, en donde les traemos un conflicto, ¿sí? Y les ponemos a que distintos grupos traten de generar unas alternativas que sean diferentes, que no sea exactamente la misma alternativa escrita de una manera distinta, y les hacemos un concurso, y rápidamente llegan a generar 10, 12
situación en la cual usualmente los adultos piensan en 3 o 4. O sea, los niños pueden ser muy creativos. Y lo otro que hacemos es usar algunas de las estrategias desarrolladas hace unos años por Edward de Bono, de pensamiento lateral y sombreros para pensar. No sé si ¿quiénes conocen las estrategias de Edward de Bono? ¿Se pueden atrás? Bueno, lo recomiendo mucho. Esas estrategias, digamos, hay algunas que usamos con frecuencia con los niños y también lo usamos con profesores y con padres de familia. Por ejemplo, la estrategia del inverso es pensar en justo lo contrario de lo que uno quisiera, ¿sí? Y allí pensar en muchas alternativas para lograr lo contrario de lo que uno quisiera, ¿sí? Por ejemplo, con profesores hacemos un taller en el cual les pedimos que piensen en todas las alternativas que harían que los problemas de convivencia en el salón empeoraran. Es todo lo que uno podría hacer, que uno llena el tablero con todo eso. Y después de eso, piensa en cada una en el inverso, ¿sí? Y allí se le ocurren a uno ideas que no se le hubieran ocurrido antes, ¿sí? Y hay muchas estrategias de ese estilo desarrolladas por De Bono y por su grupo de pensamiento lateral que son muy útiles para generar opciones frente a situaciones de conflicto, ¿sí? Consideración de consecuencias es pensar, bueno, si tengo distintas alternativas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para mí? ¿Qué va a pasar para otros? ¿Qué va a pasar en el corto plazo? ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Y ahí sabemos que los niños más agresivos realmente primero generan muy pocas alternativas y segundo, frente a esas alternativas que generan, no piensan realmente en consecuencias. Están pensando en el presente, no están pensando en qué va a pasar después. Entonces aquí es desarrollar esa capacidad para decir, bueno, y si yo hago esto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría para mí? ¿Qué pasaría para la relación? Y digamos, puede que una alternativa pueda tener beneficios de corto plazo, pero tiene efectos negativos en el largo plazo. Entonces es desarrollar esa capacidad y pues haciendo muchas veces esta pregunta, ¿y qué podría pasar? ¿Sí? Y eso lo hacemos en historias ficticias, situaciones reales. Bueno. Bien, y quiero pasar a la última de las 5 competencias ciudadanas en las que trabajamos para el manejo de conflictos, que es la de escuchar activamente. Y pues lo que sabemos es que muchas veces los conflictos ocurren o no se pueden resolver por una mala comunicación, porque no se están escuchando. Y en medio de la discusión de un conflicto, cada parte está pensando en lo que quiere decir y no está realmente escuchando a la otra parte. Entonces ahí es fundamental que todos aprendamos a escucharnos. Y pues la escucha activa brinda muchas opciones frente a esto. La escucha activa es no solamente escuchar, sino hacerle saber a la otra persona que está siendo escuchada, ¿sí? Y hacerle saber ¿cómo? Pues como por un lado con lenguaje corporal, por otro lado parafraseando, diciendo, entonces lo que me querías decir es esto, ¿sí? Haciendo preguntas, y pues todo eso entonces lo practicamos con ellos. Entonces practicamos temas de escucha activa con el manejo de la clase. Y entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo él? ¿Qué es lo que estaba diciendo ella? Hacemos debates o discusiones de dilemas morales en los cuales, digamos, les traemos una pregunta difícil y tienen que discutir sobre eso, pero ellos tienen que pensar, digamos, antes de decir su propio argumento, antes de dar su propia opinión, tienen que parafrasear la opinión de la última persona que habló, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo era esto, y ya cuando la persona dice, sí, eso era lo que yo estaba diciendo, dice, ah, bueno, lo que yo pienso es esto. Eso es al comienzo difícil, pero finalmente se logra, y cuando lo logran, lo empiezan a hacer muy bien, y cambia completamente la dinámica de un debate. Hace que ya las personas estén construyendo a partir del punto de vista de otros, y no solamente, digamos, muchas veces los debates se convierten en monólogos donde cada uno lo que está haciendo mientras la otra persona está hablando es pensando bien qué es lo que va a decir, y está pensando en lo suyo, y aquí esto obliga a escuchar, ¿sí? Y pues, no solamente con esta competencia, con todas buscamos al mismo tiempo estarlas trabajando con los adultos y estarlas trabajando con los profesores, de tal manera que los profesores hagan algo que sea consistente con eso que queremos que desarrollen los estudiantes. Bien, entonces
Entonces, frente a conflictos enfatizamos las 5 competencias. Frente a situaciones de bullying, enfatizamos 3. ¿Sí? Empatía, asertividad y pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, empatía, pues es esa capacidad para yo sentir lo que otros sienten, digamos, el tener como una comunicación emocional con otros, que si yo veo a alguien que está triste o está mal, que eso a mí me afecte emocionalmente y que me mueva a hacer algo frente a eso. Esto es un análisis que hice yo con una base de datos de 1000 colegios en Colombia. Cada punto es un colegio y cada punto es en este eje es cuánto bullying hay en ese colegio y en este eje es qué tan empáticos son los estudiantes en ese colegio, qué tanta empatía hay en promedio. Y si ven, pues aquí hay un patrón muy claro. Este de hecho lo utilizo yo en clases de estadística para mostrar cómo se ve una correlación. ¿Sí? Y es muy claro pues que entre más empatía haya entre los estudiantes, menos bullying hay. ¿Sí? Muchos me preguntan por cuál es este colegio. Yo sé, pero no les digo. Bien, entonces, empatía. Empatía es una de las competencias más importantes para la convivencia. ¿Sí? Y hay muchas estrategias para desarrollarla. Y aquí uno puede ser muy creativo. Nosotros hemos querido aprovechar la literatura infantil para desarrollar empatía. ¿Y cómo lo hacemos? Lo integramos a las clases de español, las clases de lenguaje. ¿Sí? Y traemos libros, y hay muchos libros de literatura infantil que sirven para esto. Este es uno que nos encanta, de Tommy de Paola, que se llama Oliver Button es una nena. ¿Sí? Y aquí, digamos, Oliver es un niño al que no le gusta hacer lo que le gusta hacer a los demás niños. Por ejemplo, no le gusta jugar fútbol, y en cambio le gusta disfrazarse, le gusta pintar, y entonces pues también le gusta bailar. Y su padre pues finalmente acepta que baile, dice por lo menos eso es algo de ejercicio, él preferiría que jugara fútbol pero no le gusta. Entonces dice, bueno, por lo menos va a hacer algo de ejercicio, entonces empieza a bailar tap y le compran unos zapatos de claqué y los compañeros empiezan a burlarse de él y le quitan los zapatos. Y entonces, ¿nosotros cómo usamos esta historia? Digamos, nosotros tratamos de tomar la literatura infantil no como muchas veces se toma, que es uno que se lee todo el libro y al final hay una moraleja. No, nosotros lo que hacemos es tratar de parar en distintos momentos y estar todo el tiempo haciendo puentes entre la historia y la vida de ellos. Entonces, allí, incluso antes de empezar a leer ese libro, el profesor o la profesora lo que hace es decirles, bueno, piensen en situaciones en donde se hayan burlado ustedes. Y la profesora o el profesor les cuenta una situación personal. Dice, a mí me pasó esto y se burlaron de mí de esta manera, como para dar el primer paso. Y después entre ellos se hacen en parejas y empiezan a contarse situaciones donde se hayan burlado de ellos. Y después dicen, bueno, vamos a leer una historia donde hay una persona de la cual se burlan no solamente una vez, sino se burlan permanentemente. ¿Cómo se sentirían ustedes de que esa burla que le hicieron no fuera una sola vez, sino que fuera todos los días? Y entonces allí empiezan a empatizar frente a quienes están siendo víctimas de bullying. Y aquí, digamos, empatizan con Oliver, ¿sí? Pero en últimas están empatizando con cualquier persona, incluso con algún compañero que pueda estar siendo víctima de esta situación. Entonces, por ejemplo, en algún momento paramos y decimos, bueno, si usted le pudiera escribir a Oliver frente a la situación que está diciendo, ¿qué le diría? ¿Y por qué no lo escriben? Y entonces ellos sacan y empiezan a escribirle una carta, querido Oliver, ¿sí? Y pues saben que Oliver es un personaje ficticio, pero en últimas la historia de Oliver puede ser la historia de la persona que tienen aquí al lado, con la cual usualmente no están empatizando, ¿sí? Y bueno, esto también aprovechamos para trabajar, por ejemplo, de generación de opciones. ¿Ustedes qué harían si fueran Oliver? ¿Sí? Una de las preguntas que hacemos aquí es, ¿qué pasaría si usted responde agresivamente a esta situación? Que es un consejo que muchas veces los padres le dan a los hijos: vaya, dele duro, que así acaba con la situación. ¿Qué pasaría si Oliver le pega a este, por ejemplo?
Bien, quiero hablar de asertividad. Asertividad es esa capacidad para yo defender mis derechos o defender los derechos de otros sin usar la agresión, ¿sí? Y, a ver, lo que sabemos es que las víctimas de bullying muchas veces son muy poco asertivas. Muchas veces se dejan, les están molestando y ellos no saben cómo responder. Y ya sabemos que la respuesta agresiva empeora las cosas, pero la respuesta pasiva también puede ser problemática. Entonces, lo que hacemos es desarrollar esa capacidad para yo decir no, eso no está bien, ¿sí? Y sobre todo, el mayor énfasis es la capacidad para que los testigos, los que están alrededor, intervengan y digan no, eso no está bien, ya déjenlo tranquilo, ya eso ya dejó de ser divertido, eso no es chistoso, eso no está bien, ¿sí? Entonces esa capacidad de intervenir, sobre todo intervenir en grupo para frenar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo desarrollamos esa capacidad? Una es Coro el Loro, de hecho desarrollada por alguien que ya está allí, Glorinés, que está allí atrás. Coro el Loro es como la posibilidad de que todos en grupo intervengan como si fueran un coro de loros, diciendo ya no más, o diciendo detente. Ellos saben qué es exactamente lo que dicen. Y esto es algo que, digamos, sabemos que para frenar las situaciones de bullying, lo más efectivo es cuando los demás intervienen, pero sobre todo cuando los demás intervienen en grupo, colectivamente, ¿sí? Cuando son los compañeros los que están listos para esas intervenciones. Pero sí, porque es que si lo hacen individualmente, se ponen en riesgo de que ellos sean las siguientes víctimas. Y ellos mismos lo dicen todo el tiempo, no es que si yo intervengo, pues yo voy a ser la próxima víctima. Entonces, Coro el Loro es crear un acuerdo en el salón de que todos en grupo intervienen de esa manera. Y aquí pasa lo mismo, primero se practica, digamos, en situaciones de juego, entonces se imaginan, bueno, y les llevamos como una situación, imagínense que están burlándose de este compañero, cómo sería Coro el Loro, pero lo clave es el momento en donde ya está ocurriendo, donde ocurre un maltrato de verdad, ¿sí? Y allí lo que hace el profesor o profesora no es intervenir ellos, sino es decirles, acuérdense de Coro el Loro. Y entonces ahí es el grupo el que interviene, ¿sí? Esa es una de esas estrategias. Yo siento el asiento es otra en la cual, digamos, hay un asiento que le ponen el nombre, yo siento, ¿sí? Y yo siento entonces es cuando uno lo ha ofendido y uno tiene mucha rabia, uno va y se sienta allí, uno solo, toma la decisión de ir y sentarse allí y pensar muy bien cómo va a responder a esa ofensa, ¿sí? O sea, es planear esa respuesta, ¿sí? Y planearla sobre todo pensando en cómo me siento yo, ¿sí? Porque la respuesta inicial es atacar a la otra persona, ¿sí? Pero una respuesta mucho más asertiva es una respuesta que empatice cómo me estoy sintiendo. Entonces por eso el asiento se llama yo siento, ¿sí? Entonces van, se sientan ahí y cuando estén ya tranquilos y sepan cómo responder, se paran y responden asertivamente. Aquí pues de nuevo lo practicamos en juegos en donde al comienzo es, bueno, si a usted le dicen esto, ¿usted cómo respondería? Entonces se paran y responden y ahí dicen, bueno, esa respuesta no fue muy asertiva, esa respuesta fue muy agresiva, ensáyelo otra vez. Y digamos como que ahí el grupo va ayudándole a que cada uno pueda demostrar esa asertividad. Y demostrarla también, digamos, con lenguaje no verbal, ¿sí? Era el siguiente punto, ¿sí? Cómo demostrar asertividad de una manera, digamos, parándose firme, parándose así, abriendo con los ojos hacia atrás y no así encogido, mostrando pasividad. Lo otro que me parece muy interesante, que ayer surgió el tema del teatro varias veces, Álvaro Marquesi lo mencionó. Nosotros en cuarto de primaria, en la clase de español de lenguaje, trabajamos el desarrollo de todas estas capacidades a través del teatro. Y ha sido muy interesante, sobre todo, digamos, cuando no es teatro donde se sigue un libreto, sino que es improvisación, ¿sí? Y hay unas estrategias de improvisación que son muy útiles, que se han desarrollado para adultos, y nosotros lo que hicimos fue adaptarlas para pequeños y adaptarlas para el manejo de situaciones de bullying. Hacemos, por ejemplo,
situaciones en donde una persona, digamos, se reúnen en pequeños grupos y se cuentan entre ellos situaciones de bullying que hayan observado, ¿sí? Y dicen, bueno, vamos a representar esas situaciones, y hacen una primera representación en la cual tratan de representar de la manera más fiel posible a cómo pasó. Después hacen variaciones poniéndole más asertividad. Entonces, unas primeras variaciones donde las víctimas responden asertivamente y otras variaciones en donde los testigos responden asertivamente y lo muestran a sus compañeros y se van mostrando entre ellos y van allí mirando qué tan asertivo realmente fue eso. La idea de todo esto es que esto se aprende en la práctica. Digamos, creo que he tratado de ser claro en que esto no es a través del discurso. Uno no les va a decir sean empáticos, ¿sí? Como de hecho pasa en muchos colegios que les dicen sean tolerantes, sean honestos, y hay como un discurso permanente sin oportunidad de práctica. Eso a mí me preocupa mucho porque está bien intencionado, pero no les da estrategias. Nosotros estamos buscando que sí tengan estrategias que las puedan practicar en situaciones reales, pues al comienzo relativamente fáciles, y después que lo logren usar en situaciones más complejas. Estas son estrategias que se pueden desarrollar desde preescolar. En preescolar, el simple no, de una manera como firme, poniéndole una mano así, eso ya es una estrategia asertiva. Y lo otro que estamos empezando a desarrollar es el desarrollo de estas competencias en medios virtuales, cómo responder por medios electrónicos de maneras asertivas, ¿sí? Bien, pensamiento crítico es la última de las competencias de la cual quiero hablar. Pues pensamiento crítico es la capacidad para cuestionar, ¿sí? Para saber que todo puede ser distinto y, digamos, nosotros tenemos la expresión de no tragar entero, ¿sí? Como tener un criterio propio de velar lo que hay encubierto, tener esa capacidad para cuestionar e ir más allá. Y digamos, es importante en general para la formación ciudadana, es una de las competencias más importantes para la formación ciudadana, pero específicamente para el bullying. ¿Nosotros por qué lo traemos? Porque el bullying tiene muchos puntos de presión de grupo, ¿sí? Hay muchos que lideran la intimidación, hay otros que le siguen a esos que lideran porque hay alguien frente a ellos, y hay otros que no hacen nada cuando esta situación pasa, también por unas dinámicas de presión de grupo. Entonces el pensamiento crítico es clave para tomar distancia y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo voy a dar un paso atrás, no voy a participar en esto, ¿sí? Y por otro lado, para cuestionar creencias sociales que legitiman la agresión, ¿sí? Como la idea de más agresivo es el más fuerte o es el más popular, digamos, ideas que terminan validando el uso de la agresión y dándole popularidad a aquellos que tratan mal a otros. Y, digamos, para identificar situaciones de maltrato que pueden estar ocurriendo. ¿Y cómo se desarrolla? Pues un cuestionamiento permanente, ¿sí? Permanentemente estar cuestionando. Y nunca decir porque sí o porque así lo digo yo, nunca imponer, digamos, argumentos a la fuerza. Y, digamos, hay distintas formas. Una que nos parece muy interesante es a través de los medios de comunicación, como cuestionar permanentemente los mensajes que hay en los medios de comunicación y qué nos está diciendo y qué está detrás de lo que uno quiere decir, ¿sí? Del mensaje que le quieren dar. Bien, ¿cómo hemos utilizado todo esto en la práctica? Entonces, nosotros desarrollamos el programa Aulas en Paz. Es un programa de muchos componentes y es un programa que lo trabajamos en el aula, con las familias y en espacios extracurriculares. Y en el aula, ¿qué hacemos? Trabajamos en un espacio que se llama dirección de grupo, ¿sí? Que son 24 sesiones en el año. En la clase de español, como les mencionaba ahora, sobre todo utilizando literatura infantil y utilizando teatro, ¿sí? 40 sesiones en el año, digamos, usualmente la respuesta es que puede ser mucho, pero después de la conferencia de ayer, en donde hablamos del tiempo, contraste entre el tiempo que se utiliza para el conocimiento y desarrollo de saberes más académicos y el tiempo que se utiliza para la convivencia, ya que he convencido de que esto finalmente es muy poco tiempo. Entonces ese era el argumento de Álvaro Marchesi ayer y me parece que tiene toda la razón. Con familias, ¿qué hacemos? Hacemos unos talleres en donde invitamos a las familias a trabajar con ellos, pero aquí nos pasa lo mismo que pasa
siempre es que los padres y madres que más lo necesitan no vienen. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a sus casas, ¿sí? Y entonces hacemos visitas familiares, ¿sí? Visitas a quienes, al 10% de las familias, aquellas de los niños o niñas que tienen más problemas de agresión. Los identificamos al comienzo de año o en el primer mes, digamos, los identificamos con cuestionarios y cuestionarios donde ellos califican a sus compañeros y algunos que tienen a los profesores, y con ellos entonces hacemos visitas en las casas. Y con las familias trabajamos las mismas competencias que les dije, las mismas 8 competencias, pero ya más en relaciones familiares. Y el otro componente, el tercer componente, inspirado en un programa de Montreal, lo que hace es, con esos niños que identificamos como los más agresivos, tenemos espacios extracurriculares, espacios de 6 niños o niñas, ¿sí? Donde hay 2 que son los más agresivos y 4 que son los que más demuestran todas estas competencias, los más prosociales, los que son, digamos, como líderes positivos, ¿sí? Y eso es muy importante para nosotros, que no sean solamente los más agresivos, porque digamos, lo que ha mostrado las investigaciones internacionales es que los más agresivos, si se juntan entre ellos, lo que termina pasando es que entre ellos se refuerza la agresión y se vuelven más agresivos, se empiezan a retar entre ellos y hay unas dinámicas de grupo que hacen que sean más agresivos. Aquí hacemos justamente lo contrario, tratamos de reunirlos con los más prosociales del grupo. Y estos prosociales son mayoría, son 4, y los más agresivos son 2, y entonces ahí hacen muchas actividades como, por ejemplo, generar, digamos, clubes que promueven la convivencia, y terminan estudiantes que son muy agresivos participando en un club a favor de la convivencia en el colegio. Incluso en cuarto de primaria, que le dedicamos todo al tema del bullying, en cuarto de primaria están todos en estos clubes haciendo un trabajo para prevenir el bullying, y de esa manera vinculamos a los más agresivos de manera preventiva, tratando de promover actividades para prevenir que haya situaciones de bullying, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Y esas también son oportunidades, digamos, para practicar más esas situaciones, esas competencias. Entonces, si se dan cuenta, los niños que son más agresivos están recibiendo, por un lado, todo este trabajo, ¿sí? Estamos trabajando en sus casas, y ellos, especialmente los que tienen más problemas de agresión, reciben estos 2 componentes que no lo reciben los demás. Entonces es un componente adicional para ellos. Eso es lo que se conoce como prevención secundaria. Entonces hacemos 2, prevención primaria y prevención secundaria. Porque primaria es porque estos son todos. Bien, se me está acabando el tiempo. Quiero simplemente contar que hemos hecho muchas evaluaciones.